Buenas tardes, compañero. Nosotros somos el Instituto Tecnológico de la Costa Grande. Somos de la Ingeniería Electromecánica. La materia cursada es electrónica analógica. El tema de exponer que nos tocó es hablar del amplificador profesional como sumador y restador. Los integrantes de mi equipo son Matabarca Juan Manuel, Matabarca Juan Daniel, Amaro Bello Miguel Ángel, Sánchez Contreras Iván y su servidor Amaro Bello Juan Carlos. Introducción. Los amplificadores profesionales son dispositivos compactos, activos y lineales de alta ganancia, diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Un amplificador profesional está compuesto por un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida, como se describe más adelante. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor. Estos dispositivos se caracterizan por ser construidos en sus componentes más genéticos, dispuesto de modo en cada momento se puede acceder a los puntos, digamos, vitales, en donde se conectan los componentes externos, cuya función es la de permitir al usuario modificar la respuesta y transferencia del dispositivo. ¿Qué es un amplificador de sumador? Bueno, más que nada el amplificador sumador se define como un circuito eléctrico, el cual tiene la capacidad de sumar dos señales de entrada, cuyo valor de la suma es entregado a la salida del circuito. Imagínate que estamos haciendo un experimento de electrónica y necesitas un voltaje negativo mayor a 5 volts, es decir, sumar dos voltajes. El primero sería el voltaje de 3.3 volts y el segundo sería de 1.8 volts. Es donde aquí el amplificador sumador puede entrar en papel de protagonista, ya que será capaz de sumarte esos voltajes y entregarte en la salida menos 5.1 volts. Por lo tanto, ¿cómo funciona un amplificador sumador? El principio de funcionamiento es sencillo. Se trata de un amplificador operacional, el cual tiene una resistencia de realimentación. Esta configuración consiste de entradas de voltaje por medio de resistencia, que puede ser cualquier número de resistencias, las cuales serán las entradas del voltaje a sumar. Estas entradas pueden estar conectadas al pin inversor, que sería el negativo, o no inversor, que sería el positivo, del amplificador operacional. El trabajo que realiza el amplificador en esta configuración es sumar estos múltiples señales de entrada, es decir, añade de manera algebraica dos o más señales de voltaje, permitiendo que la señal de la salida sea resultado de la suma. Las características del amplificador sumador. Algunas características importantes de este amplificador son las siguientes. Puede ser inversor o no inversor. Este último lo veremos más adelante. Podemos aplicar más de dos entradas de voltaje. La mezcla de señales lineales en este amplificador no produce interacción entre las entradas. Es por esto que podemos acomodar el circuito con cualquier número de entradas. Sin embargo, debemos añadir resistencia de entrada en el nodo suma. Tiene una impedancia de entrada infinita. Tiene aplicación tanto en corriente alterna como corriente directa. En el sumador inversor, la salida es de polaridad opuesta a la suma de las señales de entrada. ¿Qué es un amplificador restador? El amplificador restador calcula la diferencia de las señales aplicadas en su material, en su terminal negativa y positiva, y según el valor de las resistencias, la señal resultante será amplificada o no. Lo anterior indica que nuestro circuito restador es un tipo de AO de las entradas. El AO restador utiliza ambas entradas, invertida y no invertida, para producir una salida igual a la diferencia entre las entradas, es decir, la señal que se obtiene en la salida es el resultado de la diferencia de las señales aplicadas a las entradas. Se presenta un circuito. ¿Cómo funciona el amplificador restador? El principio de funcionamiento es sencillo. Si el AO, o sea el amplificador operacional restador, se le introducen señales a las entradas, el circuito operacional resta esas señales y posteriormente la amplifica. Por ejemplo, si tenemos una entrada de
un voltaje de 9 volts y en la otra de 3 volts, el voltaje o señal de la salida será de 6 volts. Algo que se debe tomar en cuenta al realizar el diseño es saber si se desea realizar la amplificación de la diferencia, ya que de ser el caso tendríamos que variar el valor de las resistencias para obtener un amplificador diferencial. Más adelante veremos este detalle con profundidad. Característica del amplificador restador. Algunas características importantes que vale la pena que reconozcas sobre estos circuitos operacionales son los siguientes. Posee dos entradas, una entrada inversa, negativa, y otra no inversora, positiva. En modo común, la ganancia para la señal es cero. Posee 4 resistencias, las cuales influyen en el funcionamiento correcto del circuito y pueden disminuir los efectos de corriente de polarización. Cada señal o voltaje de entrada es multiplicada por una ganancia. Con la configuración de resistencias correcta puede amplificar la diferencia de voltajes. Hola compañeros, les explicaré el amplificador operacional configurado como sumador. Primero que nada, los componentes y equipos a utilizar son los siguientes. En este caso utilicé 4 fuentes de alimentación DC, 2 de 12 volts, como se ve aquí, y 2 de 1 volts, como se presenta aquí. También utilicé 3 resistencias de 10 kilo ohms, el amplificador operacional LM741CN, utilicé 4 tierras y 2 multímetros. Pues tenemos aquí el circuito amplificador operacional con una fuente de alimentación de menos 12 volts y más 12 volts que se conectan a las terminales 4 y 7, y la fuente de ahí trabaja, como se puede ver, de esta forma, de más 12 y menos 12. Y luego tenemos una resistencia de realimentación de 10 kilo ohms, y como entrada tenemos una fuente de voltaje de 1 volts y acá de 1 volts igual. Y en la resistencia del canal 1 y la resistencia del canal 2 también es de 10 kilo ohms. Este multímetro nos está midiendo el voltaje de punto A, y este otro multímetro está midiendo el voltaje de la salida. Este multímetro está midiendo el voltaje de la salida. Le vamos a dar play. Bueno, vemos que el voltaje del punto A es de 1.0 milivolts, que significa que al ver aquí un cortocircuito digital, esto cae a la tierra, o sea 0 voltios. Por eso tenemos 1 milivolts. Con el segundo multímetro, entonces vemos que uno de los canales, o sea el canal 1, es, o sea, 10 entre 10, o sea 10 entre 10 nos va a dar una ganancia de 1. Como el voltaje de entrada es 1, tenemos menos 1, o sea la resistencia 2 que está aquí en la salida, y entre el canal, o sea la resistencia la resistencia 3, y
resistencia 1 hay una ganancia de 1. Como la entrada es 1 voltio, va a salir menos 1 a la salida. O sea, va a salir menos 1 a la salida. Se puede decir que aquí tenemos aproximadamente 2 volts a la salida. Otra forma de explicar lo de ver esto, la realimentación, sea la terminal inversora, por lo tanto es un sumador inversora. Suma las dos señales de 1 volts, pero a la salida tenemos el negativo de esta señal. Bueno, serían todos del amplificador operacional configurado como sumador. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Daniel Matabarca. Yo les voy a presentar un circuito elaborado en Multisim, un amplificador operacional como restador. Los componentes y materiales son los siguientes: 4 resistencia de 100 kiloohms, 4 tierras, 4 corrientes directas, 2 de 12 voltios, una de 5 volts y la otra de 1 voltio. Un amplificador operacional TL071CP y un multímetro. En el cual, de igual manera, tenemos 100 con 100, que nos da una ganancia de 1. 100 que es la resistencia de realimentación, con esta resistencia nos da 100 entre 100, que nos da 1. Y bueno, tenemos una señal que ingresa por el canal o la terminal inversora de 5 pena señal de 1 voltio, que ingresa por la terminal no inversora. Como todas las existencias son iguales, lo que tenemos que hacer es restar 5 menos 1 y el resultado es de 4 volts. Como pueden apreciar, le voy a dar play. Menos 4 voltios. A tener un voltímetro de salida. Y esto sería todo, con lo que se puede concluir un circuito restador. Gracias por su atención. Como conclusión, en esta exposición aprendimos y conocimos las definiciones del amplificador operacional como sumador y restador, en la cual también vimos su funcionamiento e inclusive accedimos a ver las características que conlleva cada amplificador operacional, en este caso el sumador y el restador. Y por último, la bibliografía.